entonces compartir mi pantalla. Ok. Sí pueden ver, la verdad, ¿todo bien? Eh, Ya va a estar cargando. Está cargando todo. Ahora sí. Sí, ya se ve. Excelente. Voy a reducir aquí. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Hemos llegado hasta el debate número 8 de 13. Ya estamos ya en la recta final. Como les decía hace un poco, este estudio de la generación del 27 nos ha aportado diferentes puntos o diferentes visiones de la poesía que sin lugar a dudas nos ha ampliado nuestra propia concepción de la poesía y aportará bastante material para nuestros futuros trabajos poéticos. Esta noche estaremos debatiendo sobre la vida y la poesía de Juan Larrea y de Rafael Lafón. Es curioso que estos nombres nuevamente sean nombres pocos conocidos para nuestros lados, para nuestro conocimiento, nuestro alcance de la poesía. Sin embargo, hay cosas interesantes que podemos rescatar de ellos, porque quizá, por lo menos en el caso de Lafón, tampoco es conocido en su propia España, en su propia Sevilla, su propio país que le acogió y en donde desarrolló su obra poética. Sin embargo, vamos a descubrir esta noche algunos elementos importantes de estos dos poetas muy interesantes. Empecemos con Juan Larrea, su nombre completo, Juan Larrea Celayeta, él es de Bilbao y nace un 13 de marzo del año 1895, unos 3 años antes que Lorca, y muere en el exilio en Córdoba, Argentina, el 9 de julio de 1980. En donde está su casa actualmente, en donde estaba su casa en Bilbao, colocaron una placa con esta frase: al más puro e intenso de los poetas españoles. Eso de parte de su amigo y compañero de generación, Gerardo Diego. Al padre desconocido del surrealismo español. Esto lo escribió Bodini. A Juan Larrea, que nació en esta casa. Es interesante esta memoria que los poetas dejan en la casa de Larrea para resaltar su pureza, su intensidad de trabajo y algo más, al ser el padre desconocido del surrealismo español, de las vanguardias. La amistad con Gerardo Diego que la desarrollan a lo largo de su vida. Él la desarrolla a lo largo de su vida. Ambos estudian filosofía y letras en la Universidad de Deusto en Bilbao. Es allí donde se conocen. Acá está Larrea a la derecha y Gerardo Diego a la izquierda. Esta foto fue tomada el día de su graduación de filosofía y letras. Es precisamente Gerardo Diego el que introduce a Larrea a la poesía y al creacionismo de Vicente Huidobro, el poeta chileno Vicente Huidobro, que lo tengo por acá. Eso se da hacia el año 1921. Lo que sucede, como a muchos nos sucedió, cuando llegamos al ámbito de la poesía, nos encontramos quizá sin una guía o sin una forma de acceder a un mundo tan complejo, tan lleno de matices y tan difícil de acceder en un principio. Entonces, ¿qué hace Gerardo Diego con su amigo? Le introduce a la poesía de Vicente Huidobro para que funcione como un catalizador del naciente poeta en la figura de Juan Larrea. Esta crisis poética de la que hablo está bien documentada en sus memorias. Él escribió: no mucho después, la libertad que en teoría me había procurado el ultraísmo empezó a sufrir una parálisis. Sentía la ansiedad de escribir poemas. Algunos hice, pero tropezaba con mi impotencia para lograrlo.
Tenía que bogar contra la corriente de mi formación mental, con sus formas y contenidos convencionales, y sin medios suficientes para librarme de ella, ni del ascendente de Huidobro, ni la inteligencia, ni la sensibilidad, contrarrestándose entre sí, me permitían avanzar un paso en esa dirección. Fíjense lo que el poeta nos deja en su memoria. El ultraísmo, que siempre es ese ir más allá, ese exceder, ese, ese pasar, ese límite, lo mantenía en parálisis. Es decir, a pesar de esa libertad que tenía, no podía echar hacia adelante con escribiendo poemas de tono ultraísta, porque su formación mental, dice, con sus formas y sus contenidos convencionales, no le daban los recursos para librarse de ese ultraísmo y tampoco para librarse de la figura de Vicente Huidobro. Él dice que ni la inteligencia ni su sensibilidad peleándose entre ellas le permitían dar un paso en esa dirección. La pregunta que vamos a debatir al terminar esta introducción es cuáles son algunas de esas formas y contenidos convencionales en el pensamiento del hombre que representan un bloqueo para el desarrollo de la actividad poética. Entonces, en 1926 se muda a Francia, en este lugar, a París, en donde vivía César Vallejo, el autor de Los Heraldos Negros. Y es precisamente con esta amistad con César Vallejo la que le permite entonces dar rienda suelta a su actividad poética y a desenvolverse como poeta. Es allí donde ellos fundan una publicación que se llama Favorables París Poema. A pesar de tener un nombre extraño, solamente se hicieron 12 ediciones en París, no tuvo mucha vida, sin embargo, esas 2 ediciones que hicieron sí tuvieron una gran difusión. Me gustaría pedirle a uno de los presentes si nos puede leer este texto que proviene de las memorias de Juan Larrea. ¿Alguien le gustaría leerlo, por favor? Con gusto. Conocí a Vallejo en septiembre de 1924, en días de paso por París, y lo traté seguidamente durante 2 meses corrido a partir de noviembre del mismo año, hasta que regresé a España por motivos de familia. Cuando me encontraba planeando, a mediados de octubre de 25, mi segunda y definitiva salida de España, vino César a Madrid con motivo de la beca de estudios que le concedió el gobierno español, presidido por Primo de Rivera. Tuvimos ocasión de conversar muy íntimamente de diversos temas durante los pocos meses que en Madrid estuvo, así como de confrontar nuestras devociones integrales a la vida con mayúscula, entendiéndola a esta poéticamente y con puntos fundamentales de semejanza. Ya en estos terrenos le expuse mi intención de publicar, cuando me trasladase a París, una especie de revista que, bajo el nombre de Favorables París Poema, sostuviera una actitud poética de absoluta vanguardia y que al mismo tiempo fuese algo así como un acto de discriminación y repudio contra la literatura vigente en la península, cuya posición vitalmente epidérmica y como lacustre esquivaba, a mi entender, los problemas oceánicos de la mente creadora predestinados, en aquella hora tan aguda del mundo, a abrir horizontes imaginativos nuevos. Nada más revelador que la ridícula inanidad en que ineluctablemente había degenerado enseguida el ultraísmo, 1967. Muchísimas gracias, Blanca, por dar lectura a este texto de las memorias de Juan Larrea. Y lo quise colocar entero a pesar de su longitud, precisamente por el sentimiento que me deja. Fíjense aquí, estamos hablando de un poeta que recién está entrando a su actividad, a su oficio poético, y desde ya tiene intenciones de fundar una revista en apoyo con César Vallejo, pero fíjense qué intenciones son esas, de
discriminar y repudiar la literatura vigente en la península ibérica, cuya posición oficial la posición de esa poesía esquivaba los problemas oceánicos de la mente creadora. Es decir, la intención de la poesía no se estaba logrando con la literatura de ese momento. Y él dice, vamos a crear una revista para luchar contra esos temas y esa posición que tiene la poesía frente a nosotros en este momento. Entonces, él dice que el ultraísmo había caído eh, en una ridiculez, había degenerado de sus intenciones iniciales como concepto o como corriente poética, y él dice, tenemos que luchar contra esto y hacer algo. Esta es interesante porque en nuestro tiempo, yo siempre que leo las cosas me gusta llevarlo siempre a nuestro tiempo. ¿Qué podemos hacer nosotros por la desorganización que existe en nuestro mundo poético, por así decirlo, o por esa separación que existe entre sociedad y poesía? Entonces, tenemos que yo creo que podemos aprender bastante de lo que estos poetas hicieron en sus tiempos y llevarlo a nuestro presente. Entonces, como segundo tema de debate, vamos a tratar el tema de las corrientes. De las memorias de Larrea saqué también este texto. Nuestra contra principal es no tener más modelo que Huidobro. Si somos bolcheviques, hemos de liberarnos de él, como de todo poder constituido, estudiarlo estéticamente y teóricamente y descoyuntarnos sintiendo. Esta es nuestra única salvación. El amaneramiento nos amenaza si no. Y cuidado con el excesivo cerebralismo. Como parte del debate, la pregunta es, ¿cómo es una poesía libre de todo poder constituido? Fíjese esto. Huidobro era la inspiración inicial de Larrea para convertirse en poeta, pero cuando él alcanza un conocimiento o una concepción de la poesía, él dice, no me puedo quedar con las palabras de mi maestro, ni siquiera me puedo quedar con las instrucciones de cualquier poder constituido. Fíjese la amplitud de esa referencia. No podemos dejar la poesía subyugada a ideas, a poderes, a creencias, a corrientes o a cualquier otra cosa, porque precisamente su naturaleza es crear cosas nuevas. Entonces, la poesía no puede someterse a ese tipo de poderes. Su poesía inicial, eh, tenemos la obra Oscuro Dominio, publicada en 1934, y Versión Celeste en 1970, que recopila sus poemas sueltos y otras publicaciones. Él también tiene un diario poético, no es un poemario como tal, sino más bien como sus ideas diarias, sus inspiraciones, que fue titulado como Orbe, y siempre se mantuvo en esa concepción de ultraísta. La poesía de Larrea es bastante corta en comparación con sus otros amigos de la generación del 27, precisamente porque a partir de 1930 ya deja de escribir y tiene otras ideas. Ya no escribe poesía, sino que escribe prosa, escribe ensayos, escribe otro tipo de trabajo que no ahonda en la poesía misma. Pasemos entonces a Rafael Lafont Zambrano. Él es sevillano del año 1895, el mismo año de Larrea, y muere en la misma ciudad, en Sevilla, en 1978. Lo primero que notamos al hablar de Rafael Lafont, a pesar de ser un nombre poco conocido, es que, a diferencia de la mayoría de sus amigos poetas de la generación del 27, él no busca exilio, se mantiene siempre en Sevilla, en su ciudad natal, y es allí donde muere.
Esta es lo que Wikipedia dice Rafael Lafón y me pareció bastante curioso y quise ponerlo porque no nos dice nada de quién es esta figura. Entonces, a pesar de ser alguien cuya poética es muy interesante, en la propia España no tuvo la difusión que tuvieron muchos otros de los poetas del 27. Algunos críticos dicen que esto es así precisamente porque él no se fue al exilio y no continuó una obra avivada por la guerra civil, sino que se mantuvo en Sevilla bajo todo este tiempo donde hubo guerra civil y hubo dictadura hasta el año 75, la dictadura de Franco. Entonces, en ese ambiente poco fértil, digámoslo de esta manera, su obra no llegó a conocerse, no traspasó ni siquiera los límites de las otras comunidades autónomas españolas, o sea, ni siquiera salió de España ese conocimiento de su obra, por lo tanto no tiene tanta difusión. Algunos inclusive no lo colocan dentro de la generación del 27. Sin embargo, como sevillano que él era, su poesía sí tiene algunos elementos que se pueden considerar como parte de la generación del 27. Sus dos primeros poemarios publicados, Cráter en 1921 e Identidad en 1934, bajo las palabras del propio poeta, eran unos poemarios de tanteo y para aguzar armas, como es decir, pulirlas. Es una época de descubrimiento en donde no hay mucha novedad en esta poesía de este tiempo. Y también porque estaba dirigido a un público minoritario. ¿En qué sentido? Bueno, en este grupo hemos debatido varias veces el estilo de lenguaje que utilizan los poetas. Y hay algunos que utilizan un lenguaje muy culto. Entonces, al escribir en un lenguaje muy culto, prácticamente estás dejando por fuera de la aceptación de tu propia poesía a mucha gente, porque no todos tienen el nivel de educación que se requiere para asimilar una poesía como esta. Pero esto cambia a partir del año 1944 con la publicación de romances y madrigales. Si ya le suena la palabra romances a otro poeta que escribió bastantes romances, a Federico García Lorca, es precisamente porque esta obra tiene muchos elementos lorquianos que el poeta introdujo en su obra y la producción aumenta hacia 1954 con la publicación de Coda. Hasta acá es la presentación inicial. Gracias por escucharla. Le doy la bienvenida a Carmen, a Blanca, a Linda, a Gerona y a Rosela que ingresaron durante la introducción. Buenas noches a todas. Buenas noches. Muy bien, vamos a iniciar nuestro debate. Como siempre, les doy un tiempo para que nos mencionen si tienen algún poema favorito, alguna línea, algún verso o alguna estrofa que les gustaría compartirnos, ya sea de Larrea o de Lafón. ¿A alguien le gustaría comenzar? Mientras ustedes se preparan, yo puedo compartir el mío que lo tengo por aquí anotado. De hecho, está como número 1 en la antología que estamos leyendo, el poema Razón. Este poema Razón de Larrea me gustó demasiado, es bastante corto, pero muy profundo. Dice, sucesión de sonidos elocuentes movidos a resplandor. Poema es esto y esto y esto. Y esto que llega a mí en calidad de inocencia hoy, que existe porque existo y porque el mundo existe y porque los tres podemos dejar correctamente de existir. Fíjense la profundidad de este poema que parece un juego de palabras, pero guarda elementos muy curiosos. Él dice que el poema es esto, esto y esto. Menciona tres cosas, tres estos. Y luego va a mencionar otras tres cosas más. Y dice, las cosas que existen, yo que existo, yo porque existo,
y porque el mundo existe, es decir, los elementos, yo y el mundo, somos poesía. ¿Y por qué es hermoso? Porque los tres podemos dejar de existir. Este poema a mí hasta que me espelucó el cuerpo, como decimos, porque me gusta, me llegó bastante esa interpretación del poema como un todo. Es decir, todos los elementos, el mundo, la tierra, yo, todos podemos dejar de existir y allí reside la maravilla del poema, que podemos perpetuarlo. Dice Gerona que tiene una pregunta de ese poema. Adelante, comparte. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, yo comenté que yo ahorita estoy como incursionando en esto de la poesía, y entonces, a ver, ¿por qué ponen esos espacios? No Bien, sé si es muy básico, pero... no, no para nada. Mira, el poema, el poeta puede construir su poema de la forma que guste. A veces los espacios lo que le dan es, apoyan es al ritmo del poema, es decir, cuando la persona lo va a interpretar, a recitar, a declamar, esto ayuda al ritmo, al movimiento central y eje de los temas. A veces otros poetas organizan los temas uno de arriba con el de abajo. No pasa siempre, pero a veces lo hacen. Es decir, si hay una palabra arriba que tiene que ver con esa que usted quiere señalar, usted la pone como debajo de esa. Hay otros que utilizan la forma que queda, que se dibuja con las palabras visualmente para representar objetos. Por ejemplo, yo escribí un poema una vez que representaba una torre. Desde el techo hice las separaciones ideales para que se viera abajo los bloques y la base. Entonces, hay maneras que los poetas utilizan para esta forma gráfica de ilustrar los poemas. A veces es meramente por ritmo, pero otras veces es para que lo que queda reflejado de forma visual, sin lectura, dé un mensaje adicional. Entonces, es como agrega elementos, agrega elementos sinestéticos, creo que esa es la palabra, es decir, a otros sentidos, que mejora la interpretación del poema con otros sentidos. Melitón, Blanca, no sé si a ustedes les gustaría decir por qué los poetas escribimos así de esa manera. Bueno, yo he aprendido también que eso le llaman el silencio de la poesía, ¿no? Como dar unos espacios como para cuando lo vas a leer, como para respirar, o sea, que no se vea como que vas a una carretilla, ¿no? Y de repente, pum, la pausa como para que haya ahí como no sé, una meditación o algo que no te deje como caerte en el poema, ¿no? Pero siempre, como dice, el silencio de la poesía. Que apoya el ritmo. Excelente. Blanca, ¿y usted qué piensa? Lo mismo que menciona Melitón, son silencios que le llaman silencios visuales. Y en el caso de darle las formas, como lo mencionaba, a eso se le llaman caligramas. El utilizar el poema y darle forma, dependiendo, por ejemplo, si se trata de un beso, darle la forma del beso, de un pájaro, a eso le llaman caligrama. Y más que nada es para hacer también la imagen de lo que está tratando el poema. En el caso, pues, de los caligramas. Pero con los espacios, por ejemplo, sí, como bien lo menciona Melitón también, la intención que tenemos con dejar el espacio, porque incluso pueden ser letras que caen, va a depender. Si bien es cierto, cada verso incluso puede ir separado como que fuera prácticamente como otra estrofa, pero es un verso solamente separado. Una palabra que queda como en el aire, incluso una I que pueda quedar sola. Todo eso tiene que ver sí, más que nada, es una intención que se tiene al hacerlo de esta manera. Usted ha dado en el clavo. Es una intención. El poeta quiere dejar o darle, acentuar eso que él separa. ¿Por qué querrá hacerlo? O sea, hay veces que en el verso largo quizá no esté la clave de la comprensión del poema, pero sí en uno de estos elementos separados. Gracias, Blanca, por darnos un poco más de luz sobre esto.
Bien, ¿alguien más desea compartir alguno de sus poemas favoritos de esta lectura? Bueno, más que favorito, voy a leer uno de Larrea, ¿no? Ellos, los dos tenían como, asimilaron mucho a César Vallejo. Los poemas de ellos hay mucha. Larrea dice así en uno de sus poemas: Ujú. esta es la moneda que en mi pecho acuñas. Tú me adujiste al cobre como un relincho agreste. Yo también en mi vida, cuésteme lo que me cueste, mantengo un insensato revolar de pezuñas. Son de corte surrealista. Creo que, creo que tiene bastantes elementos de surrealismo en ese Y poema. de ¿Y la Font, de la Font? de la Font tenía uno que dice: para morir es buena cualquier hora. Yo noté ese también. Está bueno. ¿Era para después o para ahora? Adelante, adelante. Dice: para morir es buena cualquier hora, pues detrás de la espalda a cada paso, dejamos en el aire este vacío de la ansiedad de una matriz frustrada. Alguien vendrá a este hueco que nos pone frío en los huesos, que más pesado nos deja de los huesos. Para morir es buena cualquier hora. Es curioso, ¿no? Por el tema de la muerte, cómo algunos otros poetas lo abordan desde una perspectiva más filosófica, ¿no? Como de meditación, de que va a venir, de que va a llegar, que vamos a morir. Y la FOA acá simplemente dice, para morir es buena cualquier hora. Bien, bien curioso. Gracias, Melitón, por compartirlo. Linda, te damos el micrófono a vos. Buenas noches. Yo quiero compartir, ay, se me fue, un momentito. Compartir uno de Juan Larrea. Este dice: suéñame aprisa, estrella de tierra, cultivada por mis párpados, cógeme por mis asas de sombra. Alócame de alas de mármol, ardiendo estrella entre mis cenizas, para poder al fin hallar bajo mi sonrisa la estatua de una tarde de sol, los gestos a flor de agua, los ojos a flor de invierno. Este es un fragmento nada más. Me pareció muy llamativa la forma, las figuras que encontré en este poema. Los contrastes, el uso de esos efectos, creo que un poquito a destiempo, o sea, los considero un poquito adelantados a su tiempo, el tipo de ejercicios encontrados en esta poesía. Cógeme por mis asas de sombra, decía, ¿verdad? Curioso, curioso. Alócame de alas de mármol. Alócame de alas de mármol ardiendo estrella entre mis cenizas. O sea, tiene unas figuras muy interesantes. Me gustó mucho los gestos a flor de agua y los ojos a flor de invierno. Me pareció muy bonito. Me gustó mucho esa estrofa. Y tienen una particularidad que salta siempre a la vista. A la primera lectura tú te quedas, algo te despierta por la forma que utiliza el poeta para expresar lo que siente. Gracias, Linda, por compartir esos poemas. Le damos el paso a Gerona. Hola, bueno, yo nada más quería hacer un último, bueno, dos cositas. Un comentario de Larrea, a mí también me gustó ese poema y a mí me recordó, y después, bueno, aquí en la biografía misma lo dice, que a Vicente Huidobro, que también tiene ese tipo de versos, pues a mí me recordó eso cuando leí. Pero ahorita quiero leer otro verso de la Font, para morir es buena cualquier hora. Entonces, para morir es buena cualquier hora, porque si un buen día, el pie desnudo toca en tierra, hasta nuestra garganta enjuta y ronca, la tierra reptará con vientre verde.
y esta la sangre turbia de las venas, y estas las quemaduras de los ojos, y estas cenizas de cabellos áridos, sabrán entonces que en la tierra existe una delicia húmeda y blanda. Gracias, Gerona, por compartir ese poema. La línea inicial está muy buena. La tierra reptará con su barriga verde, creo que dijo, ¿no? Son Sí, formas sí, la tierra reptará con vientre verde. con vientre. Reptar es ese caminar, creo que Sí, aguzado, ajá, ¿no? exacto, y que va así con, claro, con vientre verde, o sea, le va a crecer la hierba. Su naturaleza, Pero precisamente. wow. Sí, es una figura muy, muy, muy buena, interesante. Gracias, Gerona, por compartirla. José Luis, buenas noches. Te damos la bienvenida. Buenas noches, gracias por la No, invitación y aceptarme. con mucho gusto. Estamos discutiendo sobre los poemas, nuestros poemas favoritos de Larrea y de Lafont. Si en algún momento sientes el deseo de intervenir, por favor, me haces saber. Gracias. ¿Alguien más desea compartir sus poemas favoritos de Larrea o Lafont antes de pasar a las preguntas? Bien, me gustó uno de Larrea, Evasión. Acabo de desorbitar al cíclope solar. Los vientos contrarios sacuden las velas de mis carabelas. Las cuerdas de mi violín se entrelazan como una cabellera entre los dedos del viento norte. Finisterre la soledad del abismo, aún más allá. Aún tengo que huir de mí mismo. Wow, muchas gracias Blanca por compartirnos ese poema. ¿Alguien más desea compartir algún otro? Creo que ya todos hemos compartido, ¿sí? Sí. Muy bien, entonces pasemos a las preguntas de debate que me parecen que están muy interesantes. Como dije antes, yo siempre trato de extraer algo de aprendizaje de la vida y del pasado de estos poetas que sin lugar a dudas, por medio de las cosas que dijeron, nos enseñan mucho de nuestro propio presente y de las cosas que podemos hacer. Recordemos nuevamente el contexto de la REA, sobre todo de la REA, de donde vienen las dos preguntas de debate que he seleccionado. Voy a releerles la memoria donde él nos dijo, donde sale esta pregunta. El poeta se sentía en una crisis donde el ultraísmo, es decir, la corriente, como la corriente ultraísta, no le permitía o no le daba la libertad de expresar esa pulsión poética, esa fuerza poética que él ya estaba sintiendo. Y él dice que para lograr salirse de eso, tuvo que luchar. ¿Pero contra qué? Contra su formación mental, las formas y contenidos convencionales que había adquirido a lo largo de toda su vida, que no le permitían librarse de todas estas corrientes para tener un espacio donde expresar eso que él siente. La pregunta de debate es cuáles son algunas de esas formas y contenidos convencionales en el pensamiento del hombre. Es una pregunta muy amplia, tiene diferentes lugares por donde entrarle. Yo quisiera decir uno de esos lugares por donde entrar. Y es que el ser humano, nuestro modelo social, prácticamente lo que hace es siempre encausa a la persona, encauzar con Z, siempre encausa a la persona hacia ese algo que la sociedad espera que esa persona haga y cumpla. Ese adoctrinamiento o esa forma de perfilar el pensamiento entra por medio de la educación. La persona entra al sistema educativo a muy temprana edad, se espera de él que pase mucho tiempo dentro de ese sistema educativo para luego entonces pasar a un sistema de trabajo y de empleo. Entonces yo creo que el proceso de educación de nuestra sociedad tiene mucho que ver con esos convencionalismos que se genera dentro de la mente de las personas y que, dice la REA, esos convencionalismos
no le dan libertad a su poesía para expresarse. Me gustaría escuchar de ustedes si tienen algunas ideas de otras formas de convencionalismos que retienen a la poesía. Carmen, le damos el micrófono. Buenas noches a todos. Bueno, yo tengo otra idea, no necesariamente la educación. Pienso que Ujú. lo que pueda amarrar a una persona o lo que pueda paralizar a una persona en cuanto al momento de crear, pienso que pudiera ser más allá de la educación o los convencionalismos, diría que los miedos, el prejuicio, creo que son dos sentimientos bien paralizantes. Pienso que más allá de la educación, pienso que el prejuicio y el miedo pudiera ser un elemento que evita o que bloquea ese crecimiento creativo. Es lo que creo. Gracias, Carmen. Sí, como decía, tiene muchas variantes por donde entrar y el miedo definitivamente constituye uno de esos. ¿Alguien tiene otras ideas que le gustaría compartir? Bueno, estoy de acuerdo con Carmen en lo del miedo, ¿no? Ujú. Yo creo que por ahí es esencial eso. Al no atreverse a innovar, ¿no? O sea, a veces también como nos conformamos, estamos en una zona cómoda y por eso no buscamos otras aperturas, otros horizontes. Muchas gracias, Melitón. La zona de confort, esa zona donde todo el mundo está a gusto. Gracias, Linda, le escuchamos. Bueno, yo hablo desde mi experiencia personal. Ujú. Eh, y también, bueno, voy a contar primero cómo lo veo desde mi óptica y lo que he vivido. Eh, en un principio uno hace lo que aprende, lo que ve, Ujú. porque uno imita. Entonces, si hablo de mi experiencia y de los temas de los que pues escribo, y que empecé escribiendo prosa poética y luego escribí novela y después escribí poesía, es decir, yo hice la cosa extrañamente organizada. Creo que en un principio tenía mucha influencia de lo que leí y de lo que vi en mi casa. Pero sí noté en la medida en que pues desarrollaba cierta necesidad, ¿no? Cierta necesidad de buscar otras cosas. Pero si tú no tienes un ambiente retador, si tú no tienes un círculo cercano o asequible donde veas otras cosas, normalmente te vas a quedar en lo mismo. Correcto. Por eso es muy importante y considero pues que el nivel y la calidad de la literatura que leamos o que nos rodea sea alta. Correcto. Y si no tenemos tampoco la competencia, o no digamos la competencia, sino necesitamos que nos reten, o sea, como encontrar a alguien haciendo algo mejor que uno, como para que uno pueda superar ciertas cosas, y ahí va implícita la superación de miedo, tabúes y demás, porque tu propia necesidad y deseo te va a hacer superar eso. Y creo que en mi caso, pues fue así. Creo que ese es como no sé, como la forma en la que lo veo ahora, pues. Gracias, Linda. Usted está hablando de las corrientes poéticas o del ambiente literario en donde uno se desenvuelve. Y esto es precisamente lo que estudiamos, creo que fue la semana pasada, antepasada, donde en el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, el poeta Vicente Aleixandre dice, en sus propias palabras, él dice que él da gracias a todo el grupo poético literario, el entorno literario de su momento,
porque gracias a ese caldo fértil es que se lograba que cada uno de ellos pudiera encontrar su propia voz poética y alzarse con estas creaciones tan maravillosas que nos han dejado y que llegan hasta precisamente el Nobel de Literatura. Si no tenemos este ambiente creativo alrededor de nosotros, él dice simplemente, él sería como otro poeta cualquiera. No hubiese llegado al Nobel, no hubiese sido recordado, no hubiese tenido esta producción literaria que él tiene. Entonces, las corrientes poéticas tienen un uso y ese uso siempre debe ser inicial. Es decir, todos entramos a la poesía por una corriente poética, definitivamente. Pero si nos quedamos allí en la zona de confort, que creo que lo mencionó Gerona, creo que fue Gerona la que dijo la zona de confort, o Carmen. Dice que si nos quedamos en esa zona de confort, vamos a tener una producción poética insípida durante el resto de nuestra vida. Pero si logramos salir de esa zona de confort, superar nuestros miedos y crear algo distinto, entonces allí es precisamente donde se halla la voz poética individual, que es la que hace premios Nobel de Literatura. Gracias, Linda, por su intervención. Le escuchamos ahora a Liz. Hola, bueno, sí, tres cositas. Por lo menos yo siento que la generación del 27, junto con todas estas corrientes de vanguardia en las que en algún momento cada uno de ellos se apoyan, todos ellos tienen algo de la teoría del superhombre de Nietzsche. O sea, que tienen mucho que decir, pero tal vez ellos sienten que no es el momento. O sea, que la población en ese momento no tiene ni la educación ni el pensamiento que necesitan para entenderlos a ellos. Entonces, no culpan a la población, sino se culpan a ellos por nacer en un momento incorrecto, en tener tanto mensaje que dar y no poder hacerlo porque el mundo no está apto para recibirlo. Entonces, la segunda cosita que iba a decir es que poniéndonos en todas estas corrientes de vanguardia, qué difícil es desafiar por lo menos a Aristóteles. Todos estos tenían había que estudiar la poética de Aristóteles, donde él encasilló cada género, la lírica, el drama, y entonces romper eso y decirle, no, ¿sabes qué? Yo tengo una prosa lírica, o yo tengo un poema narrativo. Eso es muy difícil, y imagínate, o sea, desafiar a Aristóteles en cuanto a esto. Y en ese sentido es muy difícil atreverse a producir, aunque lo hicieron. Y bueno, como tercera cosita, en mi experiencia, como yo autopubliqué un antilibro que además tiene antirrelatos. Qué difícil es llevar eso a personas que están esperando por lo menos un libro de relatos. Entonces, ese desafío de no solo producirlo, sino que llegue a los que tal vez deben llegar para que el mensaje se expanda de que hay un cambio, muchas veces no se tiene el apoyo y el respaldo para continuar con ese proceso. Y por lo menos toda la generación del 27 en su momento atravesó por eso. Era mi aporte. Gracias. Gracias, Liz. La conexión con la filosofía que usted menciona es probable. En las investigaciones que he hecho para estas reuniones semanales, la mayoría o algunos de ellos, no quiero decir la mayoría, puedo decir que algunos de ellos con seguridad estudiaron filosofía. Usualmente estudiaban derecho, letras o filosofía. Algunos estudiaban 2 o 3 carreras a la vez.
Entonces sí existe un conocimiento un poco más profundo de los elementos filosóficos dentro de esta generación. Y sí, el componente esencial era que ellos tenían la intención de pasarse por encima de todas estas cosas, es decir, querían crear algo nuevo, pero cada uno de ellos, independientemente que tuvieran elementos comunes que nos permitirían a nosotros decir, sí, aquí hay un grupo, aquí hay una generación, tenían esa intención de sobrepasar esos límites. Y es precisamente, como yo siempre me gusta adaptarlo al tiempo, como ya he dicho, necesitamos ese instinto creativo nosotros, que cada uno desee crear algo nuevo que sobrepase estos límites, porque si le preguntas a un poeta, bueno, ¿y qué generación es la que tenemos ahora mismo? ¿Cómo nos va a describir? La poesía de hoy, cada una tiene su rumbo, cada poeta lleva su individualismo, cada poeta está haciendo dentro de lo que concibe, el fenómeno poético está haciendo lo que puede desde su sitio, pero no existe una manera de definirnos o de integrarnos en un concepto. Y esto tiene que ver mucho con lo que mencionaba antes de el ambiente literario en el que tú estás. Si es un ambiente que incita a la creación, incita a la innovación, van a producirse obras interesantes que alcancen un realce internacional. Pero si no existe ese caldo inicial de literatos, de gente interesada en la poesía, no va a haber esta concepción poética. Gracias, Liz. ¿Alguien más le gustaría decirnos cuáles son algunas de esas formas y contenidos convencionales en el pensamiento del hombre? Muy bien. Si no, podemos entonces pasar a la pregunta número 2, que también nace de mi investigación sobre la REA. El poeta dice que ha de liberarse de Huidobro, es decir, de su inspiración inicial, ha de liberarse de él. Y por otro lado, también ha de liberarse de todo poder constituido. La pregunta es, ¿cómo es una poesía que es libre de todo poder constituido? Una poesía libre de esos poderes constituidos. Carmen, la escuchamos. Hoy me siento como una alumna aplicada. No, adelante, cuéntenos. Es que hice la tarea. Eso es, excelente, excelente, Y, adelante. bueno, yo pienso que cuando uno se encasilla en una corriente literaria, ya eso es, no es positivo. Ujú. Porque, digamos, en el vanguardismo, si te ubicas allí y ese es tu objetivo, eso no me parece algo, tal vez pecaría diciendo esto, innovador. Yo creo que el poeta debe de empezar siendo siempre algo nuevo, siendo siempre algo único. La corriente literaria debe de ser como una forma de llegar, pero no debe de ser tu objetivo. Así es. Y yo creo que el ser humano tiene la capacidad de innovar, o sea, de crear otras corrientes, de crear otra forma, de crear otras imágenes. El vanguardismo me pareció bastante interesante y cierta forma un poco arrogante porque está rompiendo con cosas que ya estaban establecidas y estaban, como quien dice, escritas en piedra. Pero pienso que más allá del vanguardismo también se pudieron haber creado cosas únicas. El poeta tiene esa capacidad de crear algo único, de innovar, de irse un poquito más allá. Y me parece que esa es una forma de ir a lo constituido, de ir más allá de lo constituido, como dice el debate, empezar de cero, como un papel en blanco, como crear. Eso me parece que es irse más allá, no encasillarse en algo. Excelente, gracias Carmen, ha dado con el punto. Las propias corrientes, los propios dictámenes de cómo se escribe poesía
es precisamente un poder constituido. Es algo que le dice a los poetas, la poesía es así, así y de esta manera. No estamos solamente hablando de los poderes económicos o los poderes políticos, que también son poderes que han atado la poesía en algunas voces poéticas del pasado y continúan en el presente, pero la propia corriente poética viene a constituir un limitante para la creación del poeta. Tal como usted dice, el poeta tiene que entrar por la corriente para descubrir la poesía, porque yo no voy a descubrirme como poeta si no me acerco a la poesía de alguien. Yo tengo que ser lector primero, antes de llegar a desarrollar ese fenómeno poético en mí. Entonces, tiene usted toda la razón cuando dice que es un inicio, claro que sí, pero no debe ser el destino final. ¿Qué qué otros poderes o instituciones, qué otros límites tiene la poesía? ¿Cómo es una poesía libre de todo poder constituido? ¿Qué piensan los demás? Adelante, Linda, te escuchamos. Perdón. Yo creo que es difícil encontrar una poesía libre de todo poder constituido. Porque si no te rige una corriente, te rigen tus principios, si no te rigen tus principios, te rige la política, si no te rige la política, te rige tu crianza, pero de hecho algo te tiene que regir. Lo que sí me llama la atención es que creo que por eso muchos de estos autores se vieron inclinados al surrealismo y al expresionismo en sus poesías, porque considero que pueden ser dos corrientes liberadoras de la creatividad. En un principio, pues obviamente, pues habría que remitirnos a todo lo que dijo Freud, ¿no? Del tema de los sueños, de la parte onírica y demás. Yo creo que en los sueños uno es más libre, ¿no? Uno creo que está como menos ataduras, puede permitirse ciertas cosas que en la realidad no. Y veo que muchos también de estos poetas se inclinaron al mundo onírico y empezaron a escribir sobre cosas que antes no existían. Digamos que hay dos temas a analizar y uno es la forma y el otro es el fondo. La forma del poema es la estructura del poema, cómo se escribe el poema, si son sonetos, si son versos, si es libre, si etc. Y lo otro es el tema del poema o lo que llamamos el fondo, de qué se trata la poesía, cuál es el mensaje que quiere transmitir. Entonces, en uno de los dos, creo que el tema puede ser más libre, ¿no? Porque la estructura en ese entonces no se usaba tanto y creo que vamos a irnos un poquito más a lo que Gerona mencionaba al inicio con su pregunta de los espacios. Creo que en la actualidad los poetas son un poquito más libres y aunque han sido criticados, como ha pasado con los recientes poetas que escriben en verso libre y demás, han lanzado de pronto tipos de estructuras de poemas que, pues amparados en este tipo de ejercicios como los caligramas, etcétera, le han dado un vuelco diferente a la forma de leer poesía. Ahora veo muchos autores, por ejemplo, explorando poemas de solo 5 versos, poemas de no sé, con rimas asonantes solamente, o no sé, cada uno va encontrando, pero siento que de todas maneras es muy difícil uno liberarse pues, de cualquier cosa. Sin embargo, en ese momento comparado a ahora, creo que hacerlo era, pues como bien lo decía el movimiento, ¿no? Vanguardista, ¿no? Hacer algo, arriesgarse a hacer algo así cuando todos hacían lo mismo. Muchas gracias, Linda. Yo tengo acá una antología que se llama Barcos sobre el agua natal, antología de poesía hispanoamericana desde el siglo XXI. Esto es una selección de Jocelyn Pantoja y de Rafael Sarabia. Lo estoy leyendo también y me encuentro con cosas que yo diría extrañas, pero constituyen
precisamente ese es parte de esa imaginación, de ese acto creativo de los poetas de nuestro siglo. O sea, elementos, ahí al fondo, ahí se puede ver cómo ingresan elementos gráficos que a simple vista como que distorsionan la imagen, pero que a el poeta le ha resultado que tiene una utilidad. Entonces, estas incursiones en los gráficos, en la propia imaginación, es lo que el poeta Larrea dice, que el espíritu central de la poesía lo constituye la libertad, lo constituye la propia imaginación del poeta. Entonces, piensen que tratar de encasillar la poesía de alguien dentro de un grupo, dentro de una corriente, es un trabajo que a mí me parece absurdo, porque la propia poesía no admite ser encasillada en conceptos, porque la poesía, como dije al inicio, no es un concepto, la poesía crea cosas. Entonces es un poder creativo que debemos nosotros utilizar de la manera más personal que podamos. Definitivamente que necesitamos a los poetas del pasado. Nadie los niega. Los necesitamos porque es a través de ellos donde nosotros ganamos esa propia voz. O nuestra voz se hace reconocer distinta porque ya los conocemos a ellos. Pero si nos quedamos en sus formas, en sus tratos, en sus propios límites, estaríamos limitando el propio espíritu de la poesía que con mucho trabajo estamos procurando. Entonces, creo que fue Carmen la que mencionó que los elementos establecidos del pasado, la forma de escribir sonetos, la forma de utilizar las rimas, que esto representó un gran cambio. Y yo creo que es allí en donde la sociedad hace su separación con la poesía, porque al quitar los elementos sonoros del poema, la sociedad dice ya esto no es poesía, porque asociaban la poesía a la rima. Y cuando ven un poema en verso libre, dice ¿qué es esto? Esto no tiene música por ningún lado. Y esto es un cambio que para mí a veces me causa muchas horas de pensamiento porque la poesía nace como una interpretación auditiva. O sea, la intención de la poesía era ser cantada. Jamás alguien pensó que iba a llegar una revolución del libro, que iba a ser mundial y ahora del Internet, y que iban a existir los textos, o sea, de forma masiva. O sea, esto era algo que no estaba en esa idea inicial de los juglares y de los cantares. ¿Cómo nosotros nos adaptamos a esos cambios? ¿O cómo podemos ayudar a nuestras sociedades a adaptarse a ese cambio que para mí es sustancial en la poesía? Pero a pesar de ser un cambio tan enorme, es libertad de la poesía hacerlo, si desea hacerlo. Y si la poesía sobrevive a pesar o para decir, gracias a ese cambio, se mantiene en su espíritu de ser libre, de ser libertario. Decía Linda que era difícil ser libre y tiene la razón. A veces la forma como nos criaron dice mucho de lo que vamos a hacer nosotros en la vida, o la forma o las cosas que estamos escuchando, o lo que aprendimos o lo que leímos de alguien. Entonces, cultivar la imaginación es prácticamente el trabajo diario del poeta. Lanzarse hacia los extremos, romper esos extremos y crear cosas nuevas a partir de ello. Pero con esto tenemos otro problema y es la recepción de las personas. ¿Les va a gustar? Tendremos miedo de lo que va a pensar Gerona o de lo que va a pensar Carmen si leen algo que yo he escrito que no es convencional. Entonces, esa exposición de la poesía a la sociedad sí genera también esa reticencia a querer innovar. Por eso, si ustedes ven, algunos de nuestros poetas, unos cuantos nada más, se mantienen en un mismo estilo de contar su poesía, en su mismo estilo de comunicación, y es el mismo siempre. Libro tras libro utilizan la misma estructura, utilizan la misma forma y el mismo lenguaje, el mismo hablante
poético. No salen de su zona de confort. Y esto puede generar que las personas también vean esta repetición en la poesía como algo aburrido. Entonces, hay que trabajar bastante, es la imaginación y darle libertad dentro de nuestra poesía. ¿Alguien más le gustaría decir cómo es una poesía libre de todo poder constituido? Bueno, voy a comentar como dijo Linda, yo creo, alguien por ahí dijo como que ya todo fue inventado, ¿no? Entonces, esperar que vamos a inventar algo, solo el tiempo nos dirá si sale alguna nueva corriente o algo así, ¿no? Pero yo creo que al final las claves son lo que se ha mencionado: innovar, atreverse a hacer cosas. Yo me recuerdo un poema que me llamó mucho la atención, que se llama Lo que me dijo un esqueleto. O sea, yo vi el título y me llamó la atención cuando lo leí, interesante, ¿no? Cosas como esa. Por ahí un poemario que después también vi que dice: la muerte tiene los días contados. Entonces, qué curioso, cómo yo me atrevo a decir que la muerte tiene los días contados cuando todos sabemos de qué se trata la muerte. Entonces, de esto se trata, ¿no? De innovar, de buscar cosas que, óyeme, darle un vuelco a lo que siempre estamos acostumbrados a escribir. Entonces, ese es mi aporte. Gracias, Melitón. A mí me gusta siempre escuchar sus intervenciones porque de su experiencia hay cosas que nos son muy útiles a todos nosotros. Gracias por su participación. Liz, ¿qué le parece a usted cómo es una poesía libre de todos los poderes constituidos? Bueno, para empezar, yo en este momento estaba pensando en algo que dijo Bukowski Ujú. sobre que para ser un excelente escritor tenías que ser un excelente fracasado, morirte de forma controversial o trágica y esperar que tu descendencia 100 años después recoja los méritos de lo que escribiste. Él era así, pero yo creo que en este momento uno de los poderes que más está condicionando la poesía es el interés del poder adquisitivo. Algunas personas están escribiendo para el beneficio económico y no es que eso esté mal, wow, eso sería genial, pero si tú escribes pensando en lo que te va a dar dinero, primero estás fuera de lugar porque se sabe que la vida del escritor no necesariamente es de las vidas más remuneradas. Y dos, no sé si sea el objetivo de escribir. Se supone sobre todo que pues ya tú estás liberando sentimientos, expresiones de tu alma, y ponerle valor a eso en realidad debería ser complejo cuando son cosas reales lo que estás expresando. Y creo que ese es uno de los limitantes a esa poesía que aspira a ser libre. Porque al final de cuentas sí, todo está inventado, y yo estoy de acuerdo con esto de que en alguna medida algo te va a limitar, tu religión, tu no religión, tu familia, etcétera. Pero siempre hay una forma de cambiar lo ya inventado. Es cuestión de intentar, de experimentar y de atreverse a fracasar, porque del fracaso siempre se va a sacar algo. Así es, Liz, gracias por su intervención. Atreverse a poder fracasar, definitivamente que hay que asumir ese riesgo al momento de estimular nuestra capacidad, nuestra imaginación y leer, tal cual dice Gerona en el chat. Es precisamente así. Usted ha dado en otro tema que ya lo hemos debatido aquí. En el debate número 3 hablamos sobre el poeta
Pedro Salinas, el poeta Pedro Salinas, que también fue un muy buen ensayista, eh, nos, él dijo en sus memorias que las amenazas al trabajo del poeta era someter su don a ideologías o grupos políticos y número dos era dejarse orientar por intereses económicos, porque el poeta crea mundos, infunde vida. Y ese es el poder que tiene, de crear mundos e infundir vida. Pero si sometemos ese poder a los intereses económicos, se crea una nueva limitante, una nueva frontera a la poesía porque es hasta allí, a lo que la gente quiere leer. Y no va a tocar temas medulares porque la gente no quiere leer eso. Entonces, todo lo que el ser humano es en su vida, en su forma de ser, en su ambiente, en su entorno, todo está yéndose al control del mercado. Y la poesía también está sufriendo eso, de que se está siendo sometida a la mano del mercado y ya estamos viendo que se producen este tipo de poemarios que es algo que la gente quiere leer. Y es una limitante, definitivamente. Así que, Liz, gracias por tocar el tema económico. Y es verdad, la literatura es una de los menos remunerados. Vamos a hablar de la poesía específicamente, porque tenemos un buen par de millonarios y millonarias en base a su actividad literaria. ¿Alguien más le gustaría decirnos cuáles son esos poderes que atan a la poesía de nuestro mundo? Si no, podemos dar por terminado el debate de esta noche. Estos dos poetas, lo que me dejan a mí como aprendizaje general es, es la médula de lo que es el poeta. Hay que reconocer en todo momento que a pesar que no podemos controlar esa corriente poética, esa inspiración que sentimos, debemos ser conscientes de qué es lo que estamos escribiendo. Debemos ser conscientes del alcance de eso que escribimos en la sociedad. También debemos ser conscientes de si estamos colocando nuestra opinión personal dentro de la poesía o es aquello que estamos sintiendo que debemos escribir. ¿Para quién escribimos y por qué lo hacemos? Nuestra generación de poetas actuales necesita esa integración de la cual hemos discutido ya ampliamente en nuestros debates anteriores. Necesitamos reavivar el caldo literario de nuestros países, de donde vivamos, para preparar a la sociedad hacia futuras generaciones que quizás sí logren tener un impacto mayoritario, porque los del 27 no llegaron a ser los del 27 así por así, no llegaron a tener un Nobel de Literatura así por así. Ellos fueron precedidos, tal cual dijo Vicente Alexandre en su discurso de aceptación del Nobel, fueron precedidos por la generación del 28, perdón, del 98 y por los clásicos en España, los clásicos del siglo de oro. Sin estos avances en la literatura, sin estos alcances en la sociedad de diferentes movimientos, los del 27 no hubiesen sido lo que son para nosotros hoy. Un excelente marco referencial de la poesía del siglo XX. Para mí ha sido un placer, como siempre, escucharles. Antes de despedirme, quiero comentarles que vamos a hacer un ajuste para la próxima semana. Vamos a hablar sobre Luis Cernuda. Para el próximo lunes, lunes 28, vamos a tratar a Luis Cernuda. Vamos a hacer un pequeño ajuste en nuestro calendario. Y nuestro debate número 9 va a ser sobre él, sobre Luis Cernuda. Número 9, ¿verdad? Sí. A ver, sí, estamos en el 8. Creo que es así. Vamos a hablar entonces de Cernuda para la próxima semana, de su poesía, de su vida, de su poesía y del alcance que tiene para nosotros en el mundo de hoy. Muchachos, gracias por estar acá y nos vemos el próximo lunes. Buena semana a todos.
Gracias a ti, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao.